Hoy estamos aquí con Ana Mate. Hola, Ana. Hola. Ana es madre de un niño con fibrosis quística de 4 años y una niña de 6 años que no tiene fibrosis quística. Además es la presidenta de la Asociación Balear de Fibrosis Quística y hoy vamos a hablar con ella de la escolarización de niños y niñas con fibrosis quística en tiempos de COVID. Ana, como madre de un niño de 4 años que tiene fibrosis quística y una niña que no tiene fibrosis quística, ¿cómo se ha vivido esta situación en casa, digamos desde el confinamiento hasta finales de verano? Pues fue una situación bastante estresante. Es decir, los niños eran pequeños, teníamos mucho miedo de qué pasaría a una persona con FQ si cogiera el virus, No se sabía nada. no se sabía nada. Entonces fue una época muy difícil. O sea, laboralmente tuvimos que reducirnos la jornada. Luego, durante todo el verano, no quedábamos prácticamente con nadie, solo familiares, círculo muy estrecho. Hemos hecho un confinamiento bastante estricto. Vale, y una vez que termina el verano, llega el momento de pensar, oye, empieza el cole. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis en ese momento? Bueno, nosotros decidimos que no empezarían el cole. También pensábamos que a lo mejor abrirían las escuelas y en 15 días las cerrarían. Ah, vale. Entonces ya apostamos por no llevarlo. Al pequeñito seguro y Nuria empezaba primaria y se nos añadió el estrés de que decían que los padres que no llevasen a los niños a primaria pues arremeterían un poco contra ellos. Podía tener consecuencias para los padres, ¿no? Vale. Sí, entonces ahí el colegio sí que nos ayudó y me dejó dar clase online. Ah, muy Entonces bien. estuve pues un mes dando clase a la niña y luego cuando vimos que realmente la situación en el colegio era controlada, no se contagiaban, pues la nena sí que empezó, porque iban con mascarilla en clase y entonces... ¿Y recuerdas aquellas informaciones? Porque creo que todos hemos vivido esta situación de informaciones contradictorias, incluso confusas, ¿no? Que decían que a lo mejor la mascarilla sería perjudicial para los menores de 6 años. Claro, todo eso tiene que influir, ¿no? Sí, eso es uno de los motivos principales por el que Joan no va al cole, porque en infantil no van con mascarilla. Entonces hay como una confusión de que la mascarilla pues perjudica al niño, bien porque no puede aprender Sí, aquello de las neuronas espejo, de Sí. ver el habla, de cómo de vocalizar bien, porque no Exacto. ve a la profesora o la profesora cómo lo hace. Sí, pero yo esto lo veo más en los pequeñitos, en los de 2, 3 añitos, porque en realidad la profesora lleva una mascarilla, entonces Claro. el hecho de vocalizar tampoco se la van a ver a la profesora. Exacto. Es mucho el miedo de que se pudieran ahogar, entonces había como una confusión de que era contraproducente. O incluso que se la pudieran estar tocando todo el Sí, o rato, ¿no? cambiando porque la otra es más chula y ahora yo quiero ponérmela. Claro, claro. Y el problema que ha habido es que se piensan pues esto que es contraproducente cuando en realidad es recomendable. Por Ya. ejemplo, Joan lleva la mascarilla, no tiene ningún problema, no se ahoga, la lleva perfectamente. Claro. Es decir, Y la lleva muchas horas al día sin problema. Sí, nosotros íbamos de paseo, a veces que hemos ido con patinete, la lleva con el patinete, incluso cuando íbamos al coche, se sube al coche y le decimos, Joan, ¿te puedes quitar la mascareta? Y dice, estoy bien así. Yo tengo un hijo de 7 años, casi, va a cumplir este mes, y hace exactamente lo mismo. Es más, recuerdo una situación que a lo mejor creo que hemos vivido todos, que en el chat de los papás de la clase, pues y mamás, perdón, que son más, decían, es que llevarlos al cole va a ser un peligro, no sé qué, no sé cuántos, y resulta que el primer día llegas y ves a todos los niños súper bien ordenaditos, a 1,5 metros, pegados a la pared, esperando al profesor o a la profesora, y los papás y mamás todos agolpados en la puerta sin mantener las distancias. Por tanto, el problema somos muchas veces los padres y las madres, Sí, en los este niños caso. lo tienen súper Súper bien, interiorizado, lo súper llevan bien. súper bien. ¿Y cómo ha sido para Jonet, para el niño, estar un año sin contacto con sus compañeros? A ver, yo veo que echa de menos el jugar. Lo bueno que tiene es que tiene la hermana y se llevan 2 añitos, en realidad pueden jugar, pero sí que le falta jugar con otras personas. Porque Claro. cuando hemos salido a hacer un paseo y ve a un niño se acerca, o cuando me he estado con los primitos ves que juega, pero bueno, él también está encantado de estar en casa y que el papá y la mamá le dieran clase, ¿eh? No, Claro, claro, decir, claro, claro. Bueno, pero según tengo entendido, habéis empezado a plantearos el que empiece a ir al colegio, ¿es cierto? Sí, porque, a ver, han pasado un año, se ha visto que los niños parece ser no se contagian o se contagian menos ¿O son asintomáticos? o son asintomáticos, entonces
el virus ha llegado para quedarse, entonces hay que vivir con él, tarde o temprano lo van a pillar y... También es verdad que la información que nos han dado, por ejemplo, el otro día el doctor Osona, es que la influencia en fibrosis quística es muy baja, por tanto no se sabe muy bien por qué, pero es una realidad, ¿no? Bueno, ¿qué conclusiones podemos sacar de esta situación que habéis vivido en casa y qué consejo podríamos dar a las familias? A ver, yo pienso que al final tienes que ponerlo todo en una balanza y tienes que pensar qué es bueno para el niño y qué no. La parte psicológica y social es muy importante en un niño pequeño. Totalmente. Y si encima parece ser que los niños pues, son más asintomáticos, pues yo creo que vale la pena a lo mejor arriesgarse y que al menos en época no de contagio o gripe, por ejemplo cuando empieza a hacer buen tiempo, pues a lo mejor sí empezar a ir al cole. Bueno, pues nada, hasta aquí esta cápsula informativa. Nos vemos en otra ocasión.